estadística del Banco Central, me encontré y me estaba contando que hay una problemática en el Banco Central, porque Maduro dijo que la inflación debería ser menos 5 y resulta que va a ser más 1,1. Y entonces presentar esa cifra se ha tardado, de hecho los primeros 5 días, hoy estamos a 12 y no han podido ofrecer la cifra de noviembre. Pero lo que es cierto es que la inflación, lejos de lo que se esperaba que iba a bajar, va a ser pequeña, pero va a ser positiva. Y entonces, si la inflación frente a la política que hizo Maduro de rebaja, acusando a los comerciantes de usura, subió aún, quiere decir que el escenario que pintó el propio Menéndez, diciendo que la inflación el año que viene iba a ser, esperaban que fuera 26, va a ser más alto. Eso genera ciertamente un disturbio grave y un disturbio sobre todo fiscal, que requiere una evaluación, que es obvio que la evaluación ya se está hablando de que van a haber dos franjas, una de 12 bolívares para los productos más o menos de primera necesidad y una abierta, 18, 20, no sé. Pero en todo caso hay un problema fiscal que tienen que cubrirlo, y por eso Arriaza no lo dijo antes de las elecciones, sino después dijo: mire, esa gasolina es muy barata, hay que subirla, hacen falta reales, son muchas pérdidas. El gobierno tiene ciertos problemas económicos, no es fácil, no es fácil. El crecimiento que dicen los expertos de los Banco Mundial, el Fondo Monetario, CEPAL, la propia Comisión Económica de Economía de la América Latina, que dicen que Venezuela puede crecer entre 1 y 2%. América Latina puede crecer entre 3 y 4. Es decir, que va a haber dificultades. ¿El precio petrolero cómo se vislumbra? Ellos lo da entre 100 y 105 en un periodo de 5 años. Pero ante esto, ¿qué va a hacer la oposición? Simplemente va a ser claro, entonces, en la situación económica. La oposición tiene que afincarse diciendo sobre la base del fracaso de la política económica. De la política económica, del desabastecimiento, de la subida de la gasolina, elementos que dicen que la economía no está sana. El propio Menéndez. ¿No se esperan rectificaciones del gobierno, Eduardo? No, porque no es fácil rectificar, porque el problema es que el gobierno no puede invertir en todo. El gobierno no puede hacer cabillas, hacer cemento, hacer la ropa, vender los televisores, jugar caballo, hacer la lotería. Entonces, hay una parte que le corresponde al sector privado. Si esto hubiese sido una revolución, digamos, tipo Cuba o la de Lenin, que toma todo el poder, hubiese sido más fácil para el gobierno, pero como quiera que existe un sector privado, que es una parte de la economía, no sé cuánto, el 60%, el 70% de la economía, es un factor que juega. Y si tú no le das oportunidades de cercanía, el sector privado se aguanta, pues se restringe de invertir. Y un país sin inversión extranjera no hay. Eso no está descartado. Y de estas empresas con las cuales el gobierno ha suscrito convenios, la Samsung, Mave, LG, etcétera. Claro, pero el gobierno le garantiza el mercado. Es una cosa, cualquiera firma ese convenio. Pero le quiero hacer una pregunta que después se la preguntaré al señor Aranguibel. En medio de este escenario económico que usted pinta, ¿no sería necesario sentarse, dialogar, una unión entre los dos factores? Y si es necesario, si lo ve posible en un futuro cercano. Claro, yo creo que hay 2 o 3 elementos que requieren una cierta coordinación. Eso que se ha intentado en la parte policial. Pues. Hay en algunos estados y en algunos municipios donde la parte policial se ha coordinado. Eso es importantísimo, que la policía municipal, la nacional y la estatal marchen conjunto. O sea, si no marchan conjunto, se duplican los esfuerzos, por tanto se pierde una cantidad de recursos y dinero impresionante. Ahí es necesario, o sea, la persona del opositor, al gobernador o alcalde, o concejal o diputado que se niegue a un entendimiento con el gobierno en materia de seguridad, es un traidor. Es un traidor de verdad, pues. Y si el gobierno no entiende que tiene que llamar al Estado, pues, no al partido político, no avanza ni a la estructura del Estado, para concejales, diputados, alcaldes, para hacer una política en ese sentido, también estaría cometiendo un error gravísimo. Ese elemento. Y otro elemento tiene que ver con el problema de la economía, pues, el problema de cómo estimular para que la economía crezca, o sea, cómo abrirle posibilidad a campo. El gobierno lo empezó a hacer, hizo 1 o 2 reuniones, invitó a Mendoza, pero después creo que hubo factores internos que impidieron que esa política de apertura se ampliara. Hay quienes piensan, Alberto, que el gobierno con esta política de rebaja de precios, de un cierto acoso a empresas del sector privado,
lo que ha hecho de alguna manera es detener el estallido de una situación económica grave que seguramente podría mostrar sus fauces en el 2014. ¿Cómo vislumbras tú la situación económica y cómo va a sortear el gobierno todas las dificultades a las que se refería Eduardo hace unos instantes? Bueno, fíjate, nos pasa lo que nos sucede siempre, ¿no? Tú estabas planteando cómo era el comportamiento de los partidos políticos, y acá el teórico economicista nos llevó para el lado de la economía y volvemos a lo mismo. Que es un tema político también. Claro, volvemos a lo mismo. El mismo discurso recurrente de la oposición a lo largo de más de 14 años. Mañana se va a acabar la economía, este régimen nos va a destruir las posibilidades a todas y todos, y lo que ha sucedido durante esos mismos 14 años es exactamente lo contrario. Se está viniendo abajo el capitalismo en el mundo entero capitalista, y en Venezuela, si ciertamente hay problemas que han debido ser atendidos con mucho énfasis, con mucha atención por parte del gobierno revolucionario, en el gobierno del comandante Chávez y ahora en el gobierno del presidente Maduro, cierto es que no nos ha impactado esa crisis del capitalismo como está haciendo estrago en naciones que se están incluso casi al borde de declarar en quiebra. En Venezuela no solo se ha contenido, sino que se ha ido dando un crecimiento sustantivo en términos de lo que es más importante para el gobierno revolucionario, que es el ser humano, el trabajador. Es decir, no se ha descuidado la atención al incremento salarial que se da de manera persistente en el tiempo, ya incluso de manera constitucional, la inamovilidad laboral, etcétera. Todo esto que son avances reales, económicos, que claro, desde la óptica de un modelo burgués de economía significan aberraciones. ¿Podemos decir que en Venezuela el capitalismo ha tenido éxito en las manos del presidente Chávez y de Maduro? Ha tenido éxito el modelo económico. El capitalismo. Un modelo económico que avanza en la construcción de la sociedad socialista, justa y humanitaria que se persigue, pero conviviendo con el modelo capitalista, porque no se trata de derruir, como han hecho otros procesos revolucionarios a lo largo de la historia, lo que existe por la vía violenta, a rajatabla, sino tratar de armar un modelo que sea provechoso para todos los sectores. Esa es la propuesta del modelo de socialismo bolivariano. Y sobre la posibilidad de diálogo, la posibilidad de ya sentarse. Va, a eso voy, pero déjame entonces redondear esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha querido desvirtuar desde siempre ese avance, que reconoce incluso esta misma semana, una vez más, la CEPAL, hablando de la reducción más importante que hay en el mundo hoy en día de la brecha entre ricos y pobres, que ha sido sostenida en el tiempo, que ha sido reconocida por organismos, no solo la CEPAL, sino por varios organismos internacionales. Pero además de eso, la reducción del hambre, que es otro indicador sustancial para poder determinar, porque la gente elige para vivir bien, no elige para que haya determinados parámetros economicistas funcionando o no, sino para vivir bien. Y si esas herramientas se dan en beneficio de esa posibilidad, pues bienvenida será. Por eso es que el respaldo que tiene de manera creciente en las elecciones la revolución es constante, porque la gente, el pueblo, está votando por lo que le ha resuelto su problema, es decir, la revolución. ¿Por qué? Pero haciendo una distinción que tú mencionaste ahorita, que yo quiero en esta oportunidad señalarla. No se trata de que el presidente Maduro es un rebajador de precios. Ese no es el caso, no es un Pepe Ganga convertido en presidente de la República. El presidente lo que hizo fue tomar unas medidas para contener los desmanes de un sector privado que está violentando todas las normas, incluso el propio capitalismo, con los excesos que se venían cometiendo. Pero eso no es que haya una política de rebajar precios. ¿Por qué apelar a las transnacionales de los electrodomésticos? Estamos hablando de la Samsung, Mave, LG, etcétera. ¿Por qué apelar a las transnacionales capitalistas en vez de fortalecer la economía productiva local? Es un discurso que se dio siempre desde el ámbito de los sectores de los gremios de la derecha. Pero te pregunto, ¿no es cada vez que eso? hizo un intento de sabotaje con la vivienda, los sectores privados criollos, entonces el presidente Chávez acudía al apoyo de los aliados estratégicos de Venezuela a nivel mundial, y entonces se reclamaba y se gritaba al cielo que se estaba violentando la soberanía. Pero era que se estaban tomando medidas. ¿Para qué? Para salvaguardar al pueblo, porque no se interesa salvaguardar una empresa que está gestando sabotaje, distorsiones económicas inducidas para beneficio propio en un momento determinado, cuando tienes que evaluar a quién tienes que favorecer. El gobierno revolucionario ha tendido a favorecer siempre al pueblo, y eso es lo que pasó cuando hubo entonces que frenar los desmanes de la banca contra el bolsillo de incluso las clases medias, que mayoritariamente están respaldando la visión o la concepción
sección de la derecha en nuestro país. A ellos se les ha favorecido de manera sustantiva con esas medidas. ¿Y por qué si esta medida Así fue destinada? Con lo que sucedió con los vehículos, con lo que sucedió con la vivienda, con lo que ha sucedido siempre con las políticas inclusivas del gobierno bolivariano, en las que lo que ha estado siempre colocado como centro ha sido el ser humano. Si estas medidas fueron destinadas a la China para que venga a traer papeles, se llamará a la China, pero eso no puede ser visto como una acción de distorsión por parte de un gobierno que está procurando precisamente la estabilización, como dice el presidente Maduro, el equilibrio de las condiciones económicas en el país. Estas medidas fueron destinadas, como usted decía, para la clase media sobre todo. Entonces, ¿por qué en el distrito capital todavía el oficialismo no logra conquistar estas alcaldías en donde la mayoría de las personas viven son de clase media? Hablamos, por ejemplo, del caso de Chacao, en donde hubo la mayor diferencia entre el alcalde ganador, que fue Ramón Muchacho, y la candidata del Gran Polo Patriótico, que fue Titina Suárez. Insisto, lo que dije al principio, los triunfos de la oposición en esos municipios que son emblemáticos, que son verdaderos centros donde están ellos ahí, el cuartel general de la oposición, son lo más parecido a una derrota. Porque que tú tengas candidatos que aparecen por primera vez en la escena política, incluso cuestionados dentro de la fila de la revolución, por el hecho de que no son de tradición luchadora, combativa, revolucionaria en esos municipios, como pasó con el Potro Álvarez, con Winston Vallenilla, etcétera, y le llegan a décimas al triunfo que tuvo la oposición en esos municipios. Eso no es ningún triunfo del que alardear, eso es lo más parecido a una derrota, sobre todo siendo los enclaves históricos de la oposición. Pero en el Hatillo es mucho más grave, que es donde está la lagunita, que es donde sale la savia del escuadridismo nacional, y resulta que el candidato del PSV le gana a la esposa de Ramón Alú, que era la candidata que se tomó más fotos con Enrique Capriles Radosky en todas las vallas. Aquí estoy leyendo el informe de la CEPAL, que se presentó ayer. Dice: la economía de América Latina y el Caribe anotarán una expansión del 3,2 en 2014, lo que implica un repunte de 2,6, y Venezuela estima que va a crecer 1%. O sea, un tercio de lo que va a crecer el resto de América Latina. Un informe, eso lo está leyendo el Universal. De no, todos los países CEPAL, está leyendo, que aparece en el informe, el único que tiene una guerra económica declarada, como se reveló, es Venezuela. Y se ha sobrepuesto el gobierno revolucionario esa guerra. Debía sentirte contento. La CEPAL, que es el organismo a quien el gobierno le hace más caso, vaticina un crecimiento de 1%, frente a un crecimiento general de América Latina del 3,2 y un crecimiento mundial del 4%. Y la economía tiene un cierto sentido, la economía es importante. O sea, desconocer que Venezuela tiene ciertos problemas económicos no los desaparece, Alberto. Ahí, o sea, no está desapareciendo. O sea, yo acabo de decir que sí, que hay problemas, pero que se han asumido y se han superado. Que el capitalismo no lo ha podido superar. Allá está la gente suicidándose en España con una tasa de suicidio que no ha habido nunca. Y en Grecia no te quiero contar. Acaba de hacer caso de un señor que tuvo que incendiar su casa y lanzar el carro por un barranco. Está bien, para no entregárselo. Es posible eso, pero hay otros países que crecen en una expansión económica. Pero aquí no sucede eso. Vuelvo a repetir. Pero el entorno latinoamericano está creciendo más que el entorno, más que Venezuela. Sí, todos tienen guerra económica. Toda América Latina, toda, incluyendo Haití, tiene un crecimiento mayor que el de Venezuela, 3 veces superior. Incluyendo Haití. Incluyendo Haití, que se estima que va a crecer 4,1. Pero en general lo que estoy diciendo, que hay problemas económicos, que ese problema económico van a tumbar a Maduro. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí es cierto que hay un panorama que empobrece a la gente. Porque, claro, el petróleo que se mantiene en $100 da una cierta holgura para que el gobierno atienda las necesidades más importantes. Pero hay un momento en que eso no alcanza, como se está viendo ahora, que piensan la devaluación y el aumento de la gasolina. Porque, como decía la película, el futuro los alcanzó. Ya no es posible sostener la gasolina. Claro, ese era un misterio, un secreto, que se sube la gasolina, se acaba el mundo. Yo no sé si se acaba o no, pero lo que sí es cierto que lo que siempre se negó, que no iban a subir la gasolina, ya no lo pueden hacer, tienen que subirla. O sea, y eso es lo que está reflejando. Pero eso tiene 15 años diciendo a la oposición. Pero estoy diciendo que el futuro lo alcanzó, el gobierno tiene 15 años diciendo que no, y nosotros diciendo que sí. Y en el momento que sí, que a veces está chico, yo le voy a subir, ¿verdad? Mira, vale, habla que estoy subiendo. Y eso genera, digamos, trastornos en la vida ciudadana, porque no solo el gobierno no lo puede proveer todo. ¿Hay incrementos de las tasas impositivas en el radar, Eduardo? No. Por ejemplo, el IVA. No. O debería más bien bajar.
No, porque si La si tasa- no suben la gasolina y no hacen el cambio, porque el problema de la tasa de cambio perjudica a PDVSA. Porque cuando PDVSA le vende los dólares al Banco Central, se los vende a 6.30. Entonces con esos bolívares tienen que pagar los sueldos han ido subiendo casi 50%, 60% y el dólar está a 6.30. Si el dólar lo devalúan a 12, entonces el dólar que le vende PDVSA al Banco Central le dan 12 bolívares, tiene mucho más bolívares para pagar los servicios nacionales y para pagar Pero déjame redondear porque tú dijiste una cosa ahí que hay que acotar, lo de las distorsiones. Es mucho más distorsionante una economía como la venezolana, que está definitivamente, como se ha develado, siendo impactada por una guerra económica. El fenómeno del contrabando de extracción, del bachaqueo, de todos esos grandes negociados que son gigantescos, que se están dando en la frontera. Fíjate tú que eso no se ha mencionado en los análisis que yo he visto hasta ahora, pero hay que empezar a revisar la participación del voto del colombiano en Venezuela, que está viendo que el gobierno que los recibe con los brazos abiertos, huyendo de la crisis tan terrible que hay en Colombia, donde hay no solo la guerra esa espantosa de más de 60 años, sino que el hambre y la miseria es la más grande de Latinoamérica, ahí en Colombia. Pero ahora no hay más bien una inversión de sexo, que los venezolanos se están yendo a Colombia. No, el negociado gigantesco que hay, que en todo caso los venezolanos estarán yendo a comprar las cosas que se están llevando de acá. Todos los alimentos que nos hacen falta están en todos los expendios después de la frontera con Colombia. Y eso son grandes capitales. A cada rato están agarrando gandolas gigantescas. ¿Por dónde Ahí en la pasan? frontera, bueno, por la frontera, por distintos caminos. ¿Quién custodia la frontera? Está bien, el punto es el siguiente. El gobierno está ahorita arremetiendo contra eso. Los adelantos que ha tenido Vilma Mora en ese sentido son de verdad irrefutables. Y eso está convirtiendo para esos grandes negociados, aunque el enemigo es el gobierno revolucionario. Eso en buena medida tiene que ser visto con el fenómeno, por ejemplo, que sucede en Petare, donde hay más colombianos que gente, según muchos dicen, y lo que sucede, por ejemplo, en Maracaibo y lo que sucede en San Cristóbal, donde la explicación lógica es, mira, esos grandes negociados en los que incluso la derecha salió a defender abiertamente en todas las oportunidades. Cuando el gobierno bolivariano arremetió contra ellos, cuando era gobernador Pablo Pérez en el Zulia, tratando de poner chip en los vehículos para evitar contrabando de gasolina, Pablo Pérez salió a defender a los contrabandistas diciendo que estaba en contra del chip, que eso era una medida inconstitucional. Y hace una semana en el Táchira salió también el que es electo ahora alcalde de San Cristóbal, Ceballos, denunciando al gobierno bolivariano de inconstitucional porque las medidas que está tomando Vilma Mora para tratar de preservar los intereses de los tachirenses es que presenten pues cartas de residencia cuando van a comprar las cosas para tener un mínimo de seguridad que no son los contrabandistas. Pero pensemos en estas medidas. Siempre ellos a favor de los contrabandistas. En estas medidas que están tomando, ya que fuimos al área económica, que está tomando el gobierno, vemos que son pequeñas medidas. Sin embargo, ¿qué pasa con las grandes acciones? Porque, por ejemplo, se está fiscalizando ahora los precios en algunos establecimientos. Sin embargo, las personas que del ente encargado, ya sea Indepavis o CENIAT, no pueden estar ahí todos los días. ¿Qué va a pasar con las grandes acciones que se tienen que tomar para que finalmente esas irregularidades económicas que usted hablaba se solucionen? Bueno, hay la creación de organismos importantísimos que están siendo creados. En primer lugar, pero ya existían antes otros organismos que también eran bueno, está bien, encargados pero de es que es vigilar. una distorsión que no estaba por malas políticas del gobierno, en ningún caso, ni del Estado. No se reconoce desde el gobierno tampoco autocríticamente errores de política, Alberto. Tú no reconoces errores de política. Pero aparte de la guerra, no hay un reconocimiento de errores de la política. Pero es que si tú tienes una norma establecida, no quiere decir que la norma es mala, porque la violenta, el delincuente, sino que tiene que buscar hacerle un correctivo adicional, una modificación cuando aparece esa modalidad. Por ejemplo, los fenómenos de los ilícitos a través de las redes de internet, a través de la informática, eso no existían hace 10 años. Entonces tú tienes que estar al día, por supuesto, adecuándote y adecuando tus mecanismos para atender esas realidades que van evolucionando. Pero lo que no puedes es tú convertirte en gobierno policial. Ustedes tienen una guerra económica, Eduardo. Claro. Ustedes en la mesa de la unidad tienen una guerra económica contra el gobierno. Tú sabes que la única parte del mundo, en el mundo hay unos 157 países más o menos organizados, pero la única que el fracaso económico sea una guerra secreta es Venezuela. O sea, secreta no, develada. déjame hablar que yo te hablé con tranquilidad. Mira, por ejemplo, Alberto acaba de decir, el capitalismo se está hundiendo, ¿por qué no sirve? Está hundiendo, ¿por qué? Porque la economía no sirve, allá son unos bichos malos y aquí hay que ir por la guerra económica. O sea, una cosa que
hay que tener una cierta consistencia en el desarrollo de las teorías. Es que aquí no se está cayendo la economía. Hay una guerra económica donde con ella no se ha caído. Atención, es que es una cosa, Alberto, ¿verdad? Una guerra económica, o sea, que los tipos están armados de televisores. Tienen unos televisores para disparar y una pantalla plana y una lavadora. No sé por qué te burlas. Esa es la guerra económica, la guerra mediática. No, chico, Alberto, eso es un problema que tiene que ver con los números. No. Tú dices, el capitalismo se está hundiendo por... Bueno, vamos a agarrar los números. Tú dices que hubo una devaluación de 46% en el primer mes del gobierno de Maduro y eso significó la catástrofe. Pero resulta que los empresarios están incrementando los precios en 12.000% y resulta que esa es una devaluación del 12.000% y esa tú no la mencionas. Esa es la verdadera devaluación del salario de la gente, hermano. Cuando te están cobrando una nevera de 800 millones de bolívares. Alberto, no, estamos hablando de lo que es la cesta del venezolano. Esa es la cesta. Y la guerra del Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, lo que dicen ellos, los organismos oficiales, que Venezuela tiene alta inflación, un bajo crecimiento, eso es lo que dicen ellos. Y está aumentando los salarios, y está montando empresas, y está decretando inamovilidad laboral, cosa que no sucede en el capitalismo en ningún país. Allí empezó hoy la discusión en Estados Unidos otra vez con el problema del presupuesto. Se está viniendo abajo la economía norteamericana. ¿Cómo vas a decir tú que bueno, pero refútame eso, pues. Refútame la crisis de la economía norteamericana que estuvo a punto de cerrar el gobierno. 700.000 empleados de la administración pública fueron dejados en la calle hace un mes. Yo no soy americano. Lo que no te interesa no lo comentas. No, así cualquiera gana. No, chicos, no. Claro, el gobierno está, claro, como quiere que no puede pactar con las empresas americanas. Te pusiste a hablar de economía. El tema era que Capriles perdió su propuesta de... ¿Cómo se llama? Al final del programa. La cosa de ese minutos. Alberto, ya vamos a regresar para la votación. Redondea, Eduardo, y luego el CNE inventó una nueva categoría, o dos categorías que se llama Partido del Gobierno, 4.400.000. Partido del Partido MUD. 4.400.000 nada. 500. Entonces, dice, el Partido MUD, que no es ningún partido, pero como a Tizay le dijeron mira, Tizay dice que es un partido llamado muy... No, yo nunca lo había dicho, de repente, Partido MUD. Y entonces una cosa que se llama los disidentes, que son 880.000 votos, se los pone Maduro y dice, esos disidentes son míos, tráemelo para acá. No, al revés. Eso no es verdad. Eso es lo que ha hecho siempre la oposición. Maduro sacó. Que los votos los indecisos. Es más, llega a una insolencia histórica. Pero óyeme hablar, déjame hablar. Eso es decirle a la gente. Vamos a poner el orden al final por lo menos. Por ejemplo, en el Atillo. Ganó Voluntad Popular con Molanski. El segundo que quedó fue Sayet, que fue el primero de justicia. Esos votos aparecen fuera, no aparecen de la MUD. Y están ¿Dónde aparece? No, están sumados en votos que no son de la tarjeta MUD. En otros. Sí. Todas las tarjetas que no son MUD aparecen en otros. Todas. Los que no son PCB, Podemos, PPT. Alguna cabeza cabe que primero justicia no es de la MUD. Tú eres lo que quieres. Pero no lo suma el CNE, usted no lo sumó. El CNE agarró todos los que no eran y lo metió en un bote llamado. Pero pensemos ahora en la cantidad de alcaldías: 225 alcaldías del Partido Socialista Unido, 75 de la MUD. Claro, nosotros tenemos 45, ahora tenemos 75, ganamos 30. Esa cosa, es que ese número es sencillo. Claro, Maduro dice que ganamos 225. La lectura es de las que teníamos. Perdimos 35. ¿Habrá diálogo para el 2014, Eduardo, entre las fuerzas políticas? ¿Habrá diálogo para el 2014? Y para finalizar, estas elecciones fueron una victoria para la MUD. Mira, lo que está planteado en Venezuela es una distorsión grave de la política. La oposición con ese liderazgo que tiene en Capriles Radonqui, errático, fracasado y cargado de odio, lo que ha hecho es que ha convertido el debate en una reyerta de tiradera de piedra, la búsqueda de obstaculizar a como dé lugar la gestión de gobierno. Eso no sucede en ninguna parte del mundo como concepción de oposición. La oposición forma parte del Estado, es un contrapeso en todas partes, en cualquier democracia avanzada. Aquí se asume como tirapiedra y en esta ocasión radicalizado por esa concepción de Capriles Radonqui de que hay que impedir cualquier movimiento del gobierno como ejercicio opositor. Eso es un error y eso niega toda posibilidad de diálogo, como lo ha dicho la dirigencia de la revolución. Aquí lo que hay es que trabajar como está haciendo Maduro, como está haciendo el gobierno, profundizando la creación del modelo de gobierno popular. O sea que Maduro no es sincero cuando habla de un diálogo nacional. Sí es sincero, pero no dice que lo ha hecho siempre y lo ha hecho siempre la revolución.
hay que buscar el diálogo. Lo que es que yo, en la respuesta que te estoy dando, estoy diciendo, es difícil con un sector que se asume como tirapiedra antes que como sector político. Y eso es lo que está planteado hoy en día en la oposición. El 8 de diciembre fue una victoria para el oficialismo. Sí, por supuesto. Perdieron 35 No, alcaldías. Y así. no te pongas a sacar esa cuenta que no la van a lograr. Pero- hay una derrota de Primero Justicia en primer lugar, que solamente tuvo de todo ese poco Alberto, alcaldías pero- dos, pero- y además llegando por allá. Pero eso es la realidad Y frente a luego- tus ojos. No, hermano, no. Perdieron alcaldías. Perdón. ¿Cómo decir que no perdieron? Perdón. Perdió el plebiscito Capriles. No, Aquí sí, lo que tenía. no, puede ser que tú plantees un plebiscito y después la gente no vote. vale, Dice, no. no, bueno, mira, lo que pasa es que la gente no Ay, vote. No, un Alberto, momentito. que muchísimas asuma gracias. su derrota es lo importante. Muchas gracias, Alberto. Muy complacido de que hayan estado Alberto esta mañana con nosotros, lo Aguilera, mismo con Eduardo todos ustedes. Sandrey, aquí Lo que con aceleró todo fue el nosotros café. en esta discusión de los resultados del 8 de diciembre, donde también tratamos el tema económico en Venezuela. Muchas gracias por estar aquí Así es. y acceder a este encuentro. ¡Saludos! Y a esta discusión Gracias, que esperemos gracias. que se dé también en Venezuela para compartir las ideas en pro de un mejor Claro. país. Así es, muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas, por habernos acompañado esta mañana. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Noticias 24 siempre presta a prestar la más amplia información y variada. Hasta mañana.